Esto es El Gerente, un podcast original de The Clinic, presentado por Hyundai. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. Con Ian McNiven y Nelson Oces. El Gerente. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, ya el séptimo acá de El Gerente de The Clinic, junto a Ian McNiven. Agradezco a toda la gente que hizo repercusión positiva de la última entrevista que sostuvimos en el capítulo 6, Ian, con Axel Callis. Gran capítulo, maravilloso, es muy gratificante hablar también con personajes que no solamente son grandes profesionales, sino al final la pasión los desborda. Un sociólogo, profesor universitario, analista político, y desde el punto de vista cultural, analizar el fútbol y por qué de repente no podemos despegar a nivel en nuestra idiosincrasia. Los matices del gerente. Tuvimos un presidente de la NFP, presidente de Colo-Colo emblemático, tuvimos a un sociólogo y en el segundo bloque vamos a tener a un experto en comunicación deportiva, a un gran relator. Pero esta semana es especial porque hay doble fecha FIFA, nos aproximamos al partido que vamos a sostener frente a Uruguay en calidad de visitante. Brasil en el Maracaná y luego la vuelta de Marcelo Bielsa al Estadio Nacional. Y respecto a esa nómina de Nicolás Córdoba, entiendo que es tu columna. Sí, la columna de hoy es vamos por el recambio, de una vez por todas. La convicción también del medio. Seguimos escuchando el morbo de preguntar qué pasa con Vidal, qué pasa con Aránguiz, qué pasa con Medel. Yo ya estoy cansado, francamente te lo digo, estoy cansado de escuchar dentro del medio periodístico el circo. De una vez por todas necesitamos empujar el recambio. Está bien que seamos una industria del entretenimiento, que también todos los entes converjan dentro de este medio, pero el periodismo deportivo tiene una responsabilidad. Vamos para adelante, vamos con el recambio, vamos con los Vigorú, los Guiller, los Asadi, los Cepeda, los Suazo, los Ormazábal y otros. De una vez por todas hay que ser más constructivo y tener una responsabilidad en el periodismo deportivo. El medio, no sigamos para atrás. Teníamos que hacer el recambio hace 3 o 4 años y no lo hicimos. Ya, estamos hechos un desastre en este medio. Vamos para adelante, partamos de cero, reformulemos, reconstruyamos el fútbol chileno. Se está trabajando. Hay un proyecto de ley que va a separar la federación de la liga. Vamos ahora por el fútbol joven, la parte deportiva, la formación. Nuevamente, ¿qué pasa con los líderes? ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con los entrenadores? Echo de menos eso. El discurso es importante también. Periodismo deportivo en Chile. Me parece súper interesante y ligado directamente a lo que va a ser la temática de hoy día, que es medio de comunicación y fútbol, y por eso trajimos ya no hay ninguna sorpresa, Claudio Palma en el segundo bloque. Quiero hablar sobre las últimas declaraciones del lamentable, repudiable presidente Néstor Grindetti de Independiente, que habló de que había un encubrimiento por parte de la Universidad de Chile a los hinchas que sí ocasionaron incidentes en el Estadio Campeones de América de Avellaneda. Lamentablemente es una persona que sigue preocupándose más de los puntos que la situación inhumana que fue protagonista su club en organizar un espectáculo que incluso tenemos ejemplos paralelos. Habló el presidente de Peñarol, Ruglio, de que cuando se vende una bandeja para el visitante, los sectores de alrededor tienen que quedar vacíos. O sea, esa bandeja que estaba lleno de hinchas de la Universidad de Chile en ese partido de ida a octavos de final, la tribuna inferior estaba vendida por socios o hinchas de Independiente. Me parece impresentable e incluso, dado estas circunstancias que son muy vulnerables humanamente hablando, y hay mucha sensibilidad respecto al próximo fallo en la Conmebol, pero sobre todo priorizando lo humano, incluso de manera sarcástica e irónica, dice Miguel Clark: no me gusta ni la forma ni el fondo. La actitud de Néstor Grindetti, presidente independiente de Avellaneda, me sigue sorprendiendo para mal. Yo creo que hemos llegado a tocar fondo en el fútbol sudamericano. No quiero generalizarlos, porque yo admiro también el fútbol argentino, pero si no toma carta en el asunto la Federación Argentina y la Conmebol en esto es realmente preocupante. No solamente el hecho en sí, que ya dijimos que el responsable número 1 es el organizador, sino esto de compararlo de manera trivial. Es como un partido de antaño, cuando jugábamos una pichanga y uno llegaba, no sé, con el ojo en tinta a la casa y ¿por qué llegaste con un ojo en tinta? No, porque él me insultó primero. O sea,
por el hecho de que él te insultó, yo le pegué, como en el colegio. ¿Por qué te portaste mal? No, porque él partió primero. Entonces, al final estamos con esto trivializar un problema que es mucho más grave, la falta de organización. Aquí no hay que desentenderse de las responsabilidades de los dos clubes, porque seguramente Universidad de Chile, en la investigación, seguramente hay hinchas que estuvieron implicados en desórdenes y son delincuentes, y eso hay que reconocerlo. Pero el hecho en sí de lo más relevante es avalar la violencia y ir en esta chimuchina barata de autoridades. Son autoridades. Un club, un presidente de un club es una autoridad. ¿Y para qué pedirle, no sé, en el medio argentino, todas las cosas, las barbaridades que hemos escuchado? A jugadores chilenos en Independiente, Galdames, Loyola, obligarlos a dar un discurso al respecto. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Y lo que más lamento... Hay un tema ético que ya estamos entrando más allá de las reglas o no. Hay un tema ético de las personas que realmente es grave. Y lo más ligado que nos atañe directamente a nosotros como periodistas es la reacción de los medios de comunicación argentinos, que muchos titularon como qué vergonzoso, qué escandaloso si se eliminara Independiente y se dejara pasar a la Universidad de Chile a rondas de cuartos de final de Copa Sudamericana. A mí me parece que yo desde que tengo noción, desde que me gusta el fútbol, siempre hemos sido condescendientes con los medios periodísticos argentinos. Desde que Martín Lieberman en los 90 era animadora, no sé si tenía 30 años o menos, de un programa estelar de señal abierta, de Mega, con Leo Rodríguez, Rambo Ramírez en un estudio, a mí me parecía vergonzoso de que los chilenos no fuéramos protagonistas y siempre fuimos condescendientes. De verdad necesito, ese es el verbo, necesito que, yo sé que hoy día los paneles de televisión están más integrados por exfutbolistas que periodistas y comentaristas deportivos, pero necesito que quienes están llamados a contextualizar, a describir un escenario, de verdad, contrapongan esa idea tan tajante y categórica y con tanta pasión muy genuina de los argentinos de decir de que una decisión así sería vergonzosa y escandalosa. Me parece repudiable también la consecuencia respecto al discurso también de los medios de prensa tras la cordillera. Así también cabe destacar también que no hay que generalizar. He escuchado algunos medios argentinos serios y autoridades que han criticado y han condenado a los responsables. Así que yo creo que no hay que generalizar. No hay que generalizar. Yo creo que la mayoría sí. Mariano Clos no. Mariano Clos, por ejemplo, no. Agradecemos este 7º capítulo del Gerente gracias a Hyundai. El cambio no parte en el futuro, parte en el trayecto. Hyundai presenta la evolución híbrida. Una nueva forma de moverse, más eficiente, más consciente, más conectada con el mundo que queremos. Porque cuando el camino refleja lo que viene, los autos también. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl. Bienvenidos a este segundo bloque. Acá el Gerente en la oficina de Ian McNiven, 7º capítulo y un gran invitado. Un invitado relacionado directamente con los medios de comunicación, que es el tema que nosotros estamos abordando, profundizando hoy día, medios de comunicación y fútbol. Ian. El gran Don Nelson, secretario general. Así es. De la oficina. ¿Cómo no? El gerente en The Clinic. Yo feliz de participar en este podcast. La verdad que no ha desarrollado mucho. Uno se esmera por hacer lo mejor posible, pero al final es un punto de unión, es un punto de discusión y creo que ha sido, la verdad, una gran experiencia. Tenemos un gran invitado. El mejor relator lejos de los últimos años, por no decir de la historia de Chile, pero de los últimos años por lo menos, con una gran experiencia, más de 20 años de experiencia, Canal 13, CDF, ex-CDF, TNT Sport, Chilevisión, etcétera, etcétera. Don Claudio, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va, Gracias gerente? por venir. No, gracias por la invitación a Nelson, a quien de verdad admiro mucho. Admiro mucho la gente que persevera. Por Dios que es difícil, ¿ah? Un verdadero pulpo este señor de proyectos y los concreta. A diferencia mía. No, y a ti nos vimos por ahí en alguna gira de la selección, pero naturalmente andaba muy ocupado en Toñán, en los tiempos Salá, ¿no? Yo partí con Arturo Salá, llegué el 2017 y me fui el 2021, de 3 presidentes. ¿Hasteado o no?
Estoy entrevistando ya. Oye, sí, No, se dio esto es una 180 grados conversación. de vuelta La en la idea es que situación. hables tú, pero bueno, es una conversación. Me sirve porque justamente Es una conversación- estamos con un comunicador Es una acá. conversación de oficina. Sí, no, yo creo que se divide en dos. Una gran experiencia, pero yo siempre lo he dicho, muy frustrante, porque al final cuando tú dices y tú tienes una cierta formación gerencial, organizacional, te preparaste para eso, tú velas por soluciones de base. Y me imagino que el periodista, yo también, los tres somos periodistas, y ejercemos periodismo deportivo, más importante que la profesión en sí, es ejercer el periodismo deportivo, pero siempre tratar de buscar las soluciones base, y esas no las encontré. Pero a propósito de la industria, ¿te desgastó la industria? ¿Por qué te fuiste? Aclarar, fíjate que yo estudié periodismo en una época en donde ya... A ver, sucede que yo parto en una clase media, lo pasé muy bien, porque de pronto en algún minuto decían, me acuerdo que alguien me dijo, tú comprabas los fósforos sueltos, como que si eso, como diciendo tú eras venías de... No, hijo de empleado de la papelera, teníamos piscina, teníamos colegio, en la época que las empresas, ¿te acuerdas?, proveían a los trabajadores de villas, Sí, claro. de Machaza, por ejemplo, Claro, Pizarreño, textil. en fin. Bueno, ahí en Pizarreño después murió mucha gente por el asbesto. No terminé periodismo porque yo estudié locución en los años, yo salgo de cuarto, no habían tantas lucas, éramos 4 hermanos, el viejo no tenía como internalizado el tema de los estudios universitarios, porque en esos años tú salías de cuarto y era como si vivieras en Calama, tenías que trabajar en Codelco, y ahí hacías tu carrera. Entonces, viejo, estudié locución, con los años voy a estudiar a la ARSI con Nacho Barca y otros más, y me agarra justo el despido de Bombalet. Quedé con un auto, lo pasé mal, porque un auto prendado, y con 12 cuotas en la universidad. Entonces congelé, la típica voy a congelar un año, pero al margen del cartón... Ejerces periodismo. Sí, y me siento, conversamos siempre con Sientes Nacho al por periodista, dónde va la es noticia. obvio. Soy de los tipos que leo en la noche, estoy suscrito a todos los diarios, leo todos los diarios, sé por dónde va la noticia, sé lo que es sacar una cuña. Y yo pongo siempre el ejemplo de Astorga, Juan Manuel, el chico de Mega, cuando lo veo en los debates, es uno de los tipos que se... Extraordinario. Acá hay un tema de preparación más que de título. Respeto Así mucho es. el título, pero lo conversaba con Nelson. A partir de los valores, he tratado de aplicar la ética, en el trabajo la consecuencia. Piensa que una psicóloga me dijo, no se puede ser consecuente toda la vida per se. Porque uno dice, o yo sostenía, yo digo lo que pienso, no podrían haber relaciones interpersonales. Pero llevo 38 años en el medio, y después diría yo de 10 años no voy a relatar el domingo un clásico que me puse a pensar ayer. El cómo voy a vivir un clásico fuera, po. Porque la selección hace muchos años que no veo un partido con amigos. Estoy inmerso y estoy trabajando. De pronto la gente cree que estás viendo el partido. Yo no veo el partido. Me explico. Es como el árbitro, como lo tuyo, que seguramente cuando jugabas terminaba el partido y en la revisión decían, mira, me moví mal acá. Pero Sí, cuando claro. estás inmerso, estás en la presión de no equivocarte, de las instrucciones del director, de hacer la bajada con el comentarista. Hay una serie de aspectos que engloban una transmisión de fútbol y que es complejo, ¿no? Es como la retirada del fútbol, cuando un futbolista ya al fin de semana siguiente no es citado. No estáis como protagonista dentro del evento. Sí, pero volviendo al tema tuyo, la gran experiencia que has tenido, ha ido de menos a más siempre. ¿Te cansó la industria? ¿Te ha cansado la industria en los últimos años? A mí me da la sensación, como eres una persona muy consecuente, dices lo que piensas y no se lo manda a decir con nadie, lo dices directamente. Y muchas veces uno pasa, el relator al final hace un tipo de periodismo deportivo, porque al final el relator, en tu caso, con tu sello, opinas, siempre opinaste. Y opinaste de los jugadores, opinaste del fútbol chileno, del rol dirigencial. ¿Te quemó al final Sí, del último tiempo? ¿Te desgastó? ¿Por eso Sí. tomaste la decisión de irte? Venía hace muchos años que quería dejar los fines de semana. A mí me cansaron varias cosas. Yo creo que las redes sociales son súper importantes. Uno acude permanentemente, pero también los medios, irresponsablemente, desde mi punto de vista, le han dado una relevancia y una importancia que no merecen.
hoy día en algunos medios de comunicación, en base radios, en transmisiones de fútbol, en base a darle el gusto al tipo de la U, colocan un relator de la U. Y a mí me parece que eso es gravísimo. Es muy grave, porque hay poco respeto con la institución, tú estuviste en Antofagasta, con las instituciones de provincia. ¿Sabes qué me agotó? Que estuviéramos toda la semana hablando de Colo-Colo y la U. Que los bloques deportivos fueran Colo-Colo y la U. Y yo entiendo, son los equipos que venden. Pero de pronto tú dices Colo-Colo recibe a Everton y llegas al estadio, primero te metes a los medios locales y no encuentras noticias de Everton. Y eso de pronto se hace rutinario, monotemático. No era en el último tiempo de consumir muchos programas de debate o de opinión porque siento que, ojo, no con los protagonistas, siento que es más de lo mismo, que las pautas son, que nada puede alterar una pauta. Hoy día, por ejemplo, vamos a seguir buscando el entrenador de Colo-Colo. Y yo entiendo que eso vende. Vende lo de Marcelo Díaz ayer. Hoy día, desde mi punto de vista, el periodismo funciona mucho en base a que te repliquen. O sea, y tú lo sabes, digo esto para que me repliquen. Entonces, en algún aspecto se ha entrado también a la farandelización del medio, y eso es súper grave. Justo respondiste una pregunta que, o creo que puede ser una respuesta a una pregunta que yo lo tenía muy claro. Si crees que el periodismo es directamente, es parte de la responsabilidad en lo que es hoy en día el fútbol chileno, si es responsable el periodismo y a qué medida. Yo creo que porcentualmente todos somos responsables del momento actual del periodismo, pero a ver, hay una vertiente que va con, no sé si la verdad, pero va con posturas disidentes, que contrapone lo que de pronto en los medios oficiales se señala. Hay muchas irregularidades. Yo estando en el canal recibí varias llamadas me asustó, de tipos importantes, por alguna crítica. Yo no soy y nunca fui desde la crítica, desde los futbolistas me parece McNiven pudo dar más, un tipo de técnica, medio revolver, pero hasta ahí, hasta ahí. Soy súper respetuoso porque sé lo que es llegar a jugar fútbol profesional. No esa crítica artera, ¿no? De que me sucede mucho, los medios leo y digo, Brian Cortés lo mataron en Uruguay. Pasa una semana, Brian Cortés figura. O sea, no hay ningún equilibrio. Sí. Entonces, una incoherencia del comentario. En ese sentido hay una exacerbación del morbo, así como hablamos de la farándula, de este morbo en donde Palacios pasa a ser un tipo cortado en Boca y tú lees la semana siguiente titular, y es titular. El partido anterior, titular. Entonces... No va más. Claro. Entonces fíjate que yo diría que en los últimos años lo que más me costó es, como decía, hay una palabra de San Pablo, gestionar. El gestionar una transmisión de la selección. A ver, yo estoy acá. La imparcialidad no existe, pero me quiero ajustar a la imparcialidad. En el momento que juega el equipo de Gareca, cualquier partido, somos un desastre. Preguntaría yo, ¿qué debo hacer en ese momento? ¿Empiezo a matar a los jugadores? No creo que... No. Voy con un comentario más analítico de que esto responda a una profundidad y un tema más de fondo. No es el momento. Grito un gol como que fuera la final del mundo o el gol de Alexis en Copa América, tampoco. Entonces tengo que administrar, gestionar los momentos de un partido. Yo siempre he señalado que los mejores momentos míos fueron los mejores momentos de la generación dorada. O sea, yo siempre he dicho, indirectamente les agradezco porque coincide mi carrera, hubo una preparación muy grande mía, de ver a una selección que de verdad... tú viajaste, monstruosa. O sea, fue un deleite. Mira, fue una cosa... Entonces, en aquello creo que el periodista, el comunicador, tampoco se puede olvidar y caer en una cosa tan banal o tan básica donde decir Vidal no puede jugar más. Ese tipo de periodismo absolutista a mí no me gusta. Podrá estar más lento, estoy en desacuerdo con lo que ha hecho fuera de la cancha, pero a partir, ¿sabes qué? De un equilibrio. En relación a Vidal, lo de Alexis, lo leía en la mañana, Alexis ya es como que está reventado y no tiene... O sea, yo daría vuelta. Alexis quiere seguir en Europa, es un tipo competitivo. Entonces, siento que todo está tan, en el país, pero está tan polarizado que es lo que vende. Lo que vendió ayer no es el cómo llega la U
al partido Colo-Colo. Viene el gesto de Marcelo Díaz y viene todo, y lo veo en todos los medios de comunicación y seguramente va a salir hoy día en los noticieros. Y que finalmente es muy plástico, muy superficial. Por eso es interesante hablar contigo cuando nosotros teníamos la reunión de pauta de poder invitarte a este espacio, porque viviste las dos realidades, más claro que oscuro, porque el claro, tú lo acabas de precisar, entre el 2007 y 2017, entre la Roja Sub-20 de Zulantay y la Copa Confederaciones 2017, y ahora estamos en una crisis profunda, quizás inédita, 3 mundiales sin acceder en la cancha, peleando los puntos. ¿Tú crees que el periodismo debe contribuir a la mejora de la industria? Me refiero, lo que hablábamos con Peter Dragisevich, también hablamos con Arturo Salá, que fueron dirigentes que tuvieron mucho protagonismo, lo siguió teniendo a Salá al frente de la NFP, Colo-Colo, previo a esa generación dorada. En tu tiempo, cuando eras reportero, tú en una radio ibas a reportear el día a día de Palestino. Sí, claro. Estaba el CEPU, que estaba Manuel Pellegrini. Que estaba en la Unión Española. Eso es imposible hoy día en la Biobío, en la agricultura, en la radio ADN, que se cubra Palestino, que le den 10 minutos a la Unión Española. ¿Siente que hay un grado de responsabilidad social también más allá de lo que venda? O sea, también entender el fútbol con un grado como de responsabilidad también de integración general. Mira, cuando me acuerdo me contratan de CDF, vienen de Argentina y converso con tipos que no conocían el fútbol chileno. Y les digo, mira, acá en Chile se van a encontrar con equipos que no tienen hinchada. No los vamos a nombrar, que no tienen hinchada. Y desde mi punto de vista hay que descentralizar. Naturalmente Colo-Colo, la U Católica se llevan las luces, pero hay que descentralizar y que la gente de Calama, la gente de Valparaíso, la gente de Temuco sienta que tiene un canal en donde le pueden entregar información de su equipo. Ahora, sucede también que los clubes, desde un tiempo a esta parte, se provoca mucho hermetismo, pero hermetismo total. O sea, es inentendible que un técnico, que un poco lo que dije que causó revuelo lo de Fernando Felicevich, que tú estés haciendo la previa y que manden a decir que el equipo visitante no va a dar entrevistas. A ver, es no entender la industria, es no entender que la Fórmula 1 atrapó a mi hija y a mucha gente que nunca había visto la Fórmula 1 por el documental. Es no entender lo que dije yo, que en el es una medida de promoción el documental. Pero claro, o sea, yo digo, mira, hacemos una encuesta a los 2 goleadores del torneo. La gente no sabe. La gente no sabe. Esto hay que venderlo también, es un espectáculo, pero hay que venderlo. Lo de Católica fue extraordinario, hay que venderlo desde la comodidad, porque tú vas al cine, estacionamiento, las salas, no sé, 4D, los parlantes, sales, hay restaurantes. Esa es la ventaja que no tienen los gringos y los argentinos sobre nosotros, porque saben publicitar, saben potenciar el marketing para que el producto sea más atractivo. Católica pudo hacerlo. Mira, yo vi un rato el partido, de verdad, no podía creer lo que estaba viendo. O sea, el mono, como dicen en términos televisivos, era de Europa. Y tú dices Colo-Colo, ¿llevan cuántos años peleando dos bloques y el Estadio Monumental tiene lugares en donde no se ve, los baños son insalubres, para comprar un sándwich en el entretiempo tienes que estar media hora. O sea, la experiencia de estadio es mala. Y ahí hay responsabilidades. Así es. Yo creo que el mismo tema asociado al periodismo deportivo, esa responsabilidad también social, lo veíamos y lo hablábamos también con Nelson la otra vez, porque yo decía, la industria del entretenimiento asociado, Católica, hoy en día tiene 2 frentes y también desafíos, porque demostró que lo ha hecho muy bien y estuvo más de 3 años cediendo la localía, claro, arriesgando su caja a nivel financiero, no tenía ni uno, arriesgando también la conformación de los planteles, porque es un club que es serio y dentro de todo tiene un presupuesto y se ciñe a ese presupuesto y es estructurado. Y al final lo vimos y una emocionante, no solamente para el hincha, fútbol inglés, sin rejas, al final cancha maravillosa, rapidísima, que le puede reportar muchos dividendos deportivos, pero a la vez, esa es la industria del entretenimiento. Sin ese proyecto del estadio no va a tener rentabilidad. O sea, sin la cancha de pasto sintético, la gente pregunta, sin la cancha de pasto sintético, porque tiene que tener ingresos. Absolutamente. Y al final es el ingreso número 1 del estadio para solventar lo demás.
Pero tan importante como esa rentabilidad, que es muy entendible, ¿qué pasa con la parte deportiva que se ha quedado? ¿Qué pasa? Y eso es producto del sistema del fútbol chileno, que hay un sistema donde no hay regulación. Entonces, eso es lo que uno echa de menos. Y uno lo que pide, al igual que el periodista, es que está bien. Entraste en la industria del entretenimiento y que a ti te miden, pero tan importante como eso, ¿qué pasa con la convicción de hacer las cosas como corresponde? Eso es lo que yo digo, que al final es muy parecido el rol. Ahora, fíjate que en relación al periodismo lo conversé con varios tipos avesados. Les dije, mira, CIPER es un medio que ha destapado muchas ollas, como se dice, ¿cierto? Y es ahí en donde uno dice, hay muy buenos periodistas para no quedarnos en las inferiores trabajan mal. En definitiva, de entrar con todo y hacer reportajes a lo que sucede en muchos clubes, en donde la sub-10 juega en San Ramón con equipo amateur, la sub-14 juega allá. Conversaba con, no voy a dar el nombre, de un equipo importante que me dice tienen que masajear a los niños en el Parque Brasil, en el piso. Entonces, son las cosas que a uno le hacen ruido. Ayer estuvieron un gran invitado, Axel Cañiz. Y dijo algo que, no quiero decir, me lo copió, pero yo había sostenido eso hace mucho tiempo, que eran las escuelas de fútbol. Esto es un país segmentado, ¿cierto? Me ha tocado algunas reuniones con mucha gente. A veces uno que te dice, no, el fútbol, no. Yo tengo a mi hijo, le gusta el fútbol, pero no. Partamos de esa base. El rugby, el hockey césped, mejor, exacto. el golf, tenis. Otro estatus. Antiguamente estaba la captación, antiguamente estaba el fútbol amateur, los nacionales sub-20, en donde iba un tipo de Colo-Colo, de la U, de Católica. Eso se ha perdido porque no hay espacios. Esto en el fondo, no hay espacios. Acá sacaron a gente, la tiraron en comunas, no hicieron multicancha. O sea, la multicancha, no hay desarrollo, no hay espacios deportivos. Y eso redunda que se perdió lo que se hacía, jugar en la liga, agarrar la pelota, jugar en la calle, jugar con la pared. Eso se ha ido perdiendo. Y las escuelas de fútbol vienen a suplir, pero en forma recreativa. Entonces yo tengo primas que me dicen, no, tengo los 2 chicos en la escuela de fútbol de la U. Y tú sabes, y es muy entendible lo que pasa ahí, que el profesor de la U tiene que hacer jugar a todos los niños porque ahí se paga una cuota. Y además, cómo viene el trasvasije para llegar a la U es que el tipo de, no sé, quinta normal, le diga al jefe de cadeta, hay uno acá, pero ya perdió 2-3 años. Mira, pierden, es que no puedo estar más de acuerdo con Axel, pierde 2-3 años en una escuela de fútbol. Si entra a la categoría 9 o 10 años, juega con equipos amateur. Esa categoría juega con equipos amateur. De pronto, desde la génesis de esa idea pudo ser buena, hoy día es pésima, porque llegan a los 13, 14 años sin competencia. Sí, claro. Entonces, ¿cómo quiere? Le caemos, no sé, le caemos al chico Pizarro de Colo-Colo. Juega por emergencia, porque los extranjeros tampoco resultaron. Lo de Asadi, que es una grata noticia, explota tarde. ¿Por qué? Porque hay procesos muy largos. Y porque naturalmente hay muchos técnicos que en verdad, desde mi punto de vista, no se la juegan por algunos jugadores que deberían tener más continuidad. Sí, cerrando un poquito ese tema porque me parece muy interesante profundizarlo para mucho tiempo más, pero yo creo que tiene que haber una activación desde el interés de la cobertura en los medios de comunicación a más clubes, como se hacía antes, sobre todo porque uno dice, claro, no te marca rating si tú hablas de Palestina, Unión Española, hoy día Cobreloa no existe. Si no es por las declaraciones recientes de Reinaldo Sánchez de que Santiago Wanderers, si es que no vendió a Cepeda o hubiese quebrado, Wanderers no existe. Me refiero para los medios nacionales. Ojo, que sí lo hace, y también quiero con mucha responsabilidad decirlo, TNT con TNT Data Sport. Este fin de semana a mí me toca Magallanes contra Unión San Felipe, y siempre hacen una previa, la transmiten, pero el otro medio de comunicación más generales, transversales, los medios de comunicación abiertos, no cubren a Palestino, Unión Española, Cobreloa, Santiago Wanderers. Porque se dice que no porque no hace clic, porque no genera rating, pero ahí ¿quién es el culpable? El huevo o la gallina, porque uno dice, ¿qué pasa si yo le doy contenido acerca de Palestino, Unión, Cobreloa, Wander, Everton al público? Ahí yo activo el interés. Si tú vas a un matrimonio o a un cumpleaños, un círculo social, mucha gente te podrá decir que le gusta el fútbol, pero te juro que 2 de 10 hoy en día, porque yo voy a muchos lugares, bueno, y se saben, no sé, 4 jugadores de la Unión Española.
Antes la gente sabía, no sé, 5 jugadores de la Unión Española del 94, 6 de Cobreloa del 92, de la Católica del 93. Había cultura deportiva, cultura futbolística, pero creo que era desde los medios hacia la gente. Hoy día, lamentablemente, quizás por el desprestigiado fútbol chileno, eso está en descenso, en declive, y hay una crisis también apuntada hacia ese lugar. Sí, pero también digamos que está ya un botón del fútbol italiano. O sea, a un botón hace esto y otro fútbol. Es verdad, ¿no? Sí, claro. Es profundo, como diría mi amigo Manuel Astorga, es multifactorial Claro. lo que estamos viendo en el fútbol. Tiene muchas aristas, pero es penoso. Al final de cuentas, uno tendía a creer que con la llegada de las sociedades anónimas, naturalmente, se reguló el tema, Sí. se escuchaba de las imposiciones, de los pagos, pero uno dice ya, a partir de eso, que era el desde. De ahí en adelante era el desde. Porque, lo básico. ojo, los dirigentes de Corporación de Derechos Privados sin fines de lucro no contaban con el ingreso de TNT. No. O sea, en la B, no sé, son 250 millones de Claro. pesos mensuales que tiene el club para operar. Que van a dejar de perseguir ahora por 8 años. Está Está tremendo. Es una solución que va a comenzar a imperar a partir de este año, el último tercio de este año. Al menos es una de las soluciones probables, no te lo estoy diciendo de manera oficial, pero es muy probable. ¿Qué pasa si ahora yo tengo un club de pádel ahí con un convenio con la Vizcacha y me dicen, te van a entrar 10 palos? Lo más probable es que diga con estos 10 palos no cambie Estatus de confort. Exacto. No cambie la cancha, no haga torneo, no haga americano, ¿cierto? Empezáis a cerrar en horarios Claro. que no te aseguran Claro. que los vaya a llenar. Pero ojo que ese es otro temazo también, porque se viene un escenario oscuro. O sea, declinablemente va a ser así, sí o sí, porque hay ¿Estáis de 34 millones de dólares que tiene Sí. que pagarle al ¿Estáis de FP a acuerdo la con el proyecto de TNT? ley de separación de la federación? Absolutamente. Absolutamente. Fíjate que hace mucho tiempo hablaba con Nelson, no sé si era Alejandro Sabac, presidente de la ANFA, hasta ese periodo se compartía la presidencia de la federación. 2 años el presidente de la ANFA, porque la central de fútbol tenía primera y el ascenso. Y la ANFA era tercera y cuarta división regional zona central, que mi viejo era dirigente de un equipo, me acuerdo que jugábamos con Municipal Las Condes, donde estaba Roberto Hernández, Claudio Contreras, Los Barrientos. Filial de Católica. Filial de Municipal Católica. Eso murió. En algún minuto alguien bajó al tipo de la ANFA y automáticamente, siendo presidente de la NFP, eres presidente de la federación. Y eso no puede ser, porque es también un cargo sécula seculorum en donde tiene ingresos viáticos y todo aquello. No, ya de un extremo nos fuimos al otro. Entonces yo te decía, a propósito de divisiones inferiores, la otra vez se me anduvieron molestando, porque al final la crítica aquí molesta. ¿Qué esperan? ¿Que uno lo insulte? No hay insulto, hay una crítica, pero con argumento. ¿Qué ha pasado? De ser una debilidad hoy en día, divisiones inferiores, se ha cortado las distancias con las academias privadas que se Es autofinancian con los papás. ¿Y qué es lo que significa? Cero inversión en cadetes, existe todavía, pero cero inversión y se van acortando entre las academias que se autofinancian y al final el director de esa academia tiene todo el derecho de buscar la rentabilidad, todo eso. Pero ¿qué pasa? Torneo iniciación a NFP hace 2 años. La idea es buena, pero la idea es buena y el nombre, Torneo NFP, iniciación, o sea, sub 12, sub 10, sub 8 y sub 6. Torneo de iniciación, o sea, aumentar el espectro de jugadores en Claro. cadetes. Pero en la medida que se invierta, ¿quién es el dueño de ese torneo de iniciación? ¿Y quién lo financia? Las academias privadas que no son equipos profesionales. Y los equipos profesionales que ponen las categorías, cero. No pagan ni uno. Y la NFP, ninguno, pone el nombre. Entonces al final se anduvieron molestando, porque al final yo digo, pero Es verdad. si es la realidad, ¿qué te puedo decir yo? Si al final la idea es muy buena, pero la idea es muy buena en la medida que tú inviertes en eso y aumentas el espectro y la cadena entre el jugador sub 6 para que llegue finalmente de los 18 años. Maravilloso, pero un desastre a la vez, porque al final eso es lo que han causado ellos con la falta de regulación y la falta de inversión en Ahora, divisiones ¿cuándo hemos escuchado al presidente cadete? ¿Quién es el presidente cadete? Digo, ¿cierto? Claro. Que se abran a conversar, básicamente a conversar. Hay equipos que trabajan bien, ¿ah? Yo tengo contacto con algunos técnicos, estoy en la cercanía de Pirque, entonces ahí trabaja Cobresal. Y con todos los esfuerzos del mundo y con alguna ayuda privada, también digo de padres, están comprando terrenos,
Gustavo Huerta recibe todos los años a la proyección con una pretemporada y van dejando chicos. Palestino, el trabajo Palestino desde las redes sociales. Mira lo que era Palestino cuando yo cubría a Pellegrini, no iba nadie al estadio. Hoy día, más allá de la causa palestina, en donde todos tenemos cierta cercanía, no entrando en temas tan complejos, es un equipo que trabaja bien. Y que tú ves en el primer equipo 3 o 4, si nadie pide que a los chicos, y tú sabés que el trasvasije es difícil, entrar a un camarín de jugadores grandes no es fácil, los miedos, la presión, los gritos, pero en la medida que vaya paulatinamente, tienes 3 o 4 jugadores permanentemente en el primer equipo. Lo de Católica, bien o mal, digo bien Estuvimos o mal. con Andrés Romero el otro día. Porque Católica debió, tuvo una merma económica importante en los últimos años por la construcción del estadio también, más allá que los dineros vinieron por la empresa privada. Siempre tenías un pum, Clemente Montes. Y este chico, el lateral, oye, mira. Arancibia. Y el arquero, y Guillermo. Entonces, ¿se puede? Sí, porque hoy día no tenemos... Mira, en los 90 nos decía O'Higgins, viene a jugar O'Higgins con Católica. Retamar en el medio campo, Joel Molina atrás que te metía como loco el pelado Nelson Tapia. O sea, Merlini. O sea, habían jugadores, Antofagasta, en los tiempos que tuviste tú, 2 o 3 extranjeros, Vener y otros más, siempre habían jugadores. Si lo que sucede hoy día, más allá que puedas pifiar, es que llegan jugadores, yo les sigo la ruta. Y me pasó esto con Coquimbo en algún minuto y me alegro que Coquimbo haya sostenido el proyecto porque pueden ser campeón. Pero en aquella oportunidad venían tipos con sobrepeso, venían tipos del fútbol universitario de Venezuela. Entonces yo en algún hotel coincidí con Sergio Morales y porque un palo blanco y que estaba hablando, le tienes mal a Coquimbo. No le tengo mal, hace mucho tiempo que nos sacan un lateral. Es que estamos trabajando bien. Sí, está bien, no se nota en el primer equipo. Venden rápidamente y me parece que lo del Chino González es un equipo que juega muy, muy bien. Entonces, el sostengamos un poquitito, si vamos a vender igual a para el Chino después, sí. Pero metamos en una copa. Lo de Audax, tú dices, se fue cayendo el coto, pero plantea partidos súper tácticos, y tú dices, el hincha de Audax quiere en algún minuto, ¿sabes qué? Que no le vendan todo, aguanta un poco, lo que hacen los argentinos. A Mastantuono, mira las lucas que se va, claro. Y lo aguantaron. Ok, ahora se va. ¿Qué te parece la inversión de capitales extranjeros, por ejemplo, lo último de O'Higgins con Jorge Hank y Bragarnik? Se entiende, yo no lo puedo decirlo tan categóricamente, de que detrás de Unión La Calera, pero lo dijo en una entrevista, también estaba Cristian Bragarnik, detrás de Audax Italiano, también mediante intermediario estaba participando el empresario argentino. ¿Qué te parece el grupo Pachuca, en Everton? ¿Qué te parece la participación de inversiones extranjeras en el fútbol chileno? Hace poco le cayeron, después de muchos juicios, a una de las cadenas de farmacias por la colusión, le cayeron penas del infierno, porque tú sabes quién está, al menos detrás de las farmacias, ¿cierto? Sí. Sabemos. Y hay clubes en donde no sabemos quiénes están detrás del mostrador. No sabemos. Me parece que ustedes lo han tocado. Regulación. Si no es que hay que sacar a toda la sociedad anónima, los representantes cumplen una labor que es la que siempre estuvo ligada a los representantes. Manejar a los futbolistas, sí, hablar con los dirigentes, llegar a acuerdos. De ahí a ser dueños, me parece impresentable. Y lo de O'Higgins, lamentablemente se perdió un dirigente que en el último año de pronto se haya agotado, pero un tipo Gran dirigente. Gran dirigente, humor. Gran dirigente. Y que estaba cansado. Y vende un grupo que uno empieza a googlear y dice, más allá de Bragarnik, este tipo mexicano, el padre, estuvo preso. Está acusado por narcotráfico. O sea, me parece grave. En el tiempo habrá que ver el por qué. Lo que yo no logro entender dónde está el negocio, porque los presidentes de los clubes, a partir de lo de Sánchez, dicen que los clubes son deficitarios. ¿Dónde está el negocio de venir y comprar O'Higgins? O'Higgins es un equipo que tiene respaldo, que tiene arraigo, que va gente al estadio, que tiene un monasterio que es maravilloso. Maravilloso, sí. ¿Por qué estás comprando? ¿Quieres dar un salto de calidad? En muchos casos no se ha dado. Han sido cosas muy puntuales. La Calera, porque seguramente a Bragarnik le sobraron 2, 3 muy buenos jugadores, ¿te acuerdas? Partiendo por áreas, hizo una buena campaña, pero tú sabes que se diluye en el tiempo, que se van a vender y que hay una rotación permanente de
de jugadores. Yo los veo, yo les sigo la pista. ¿Dónde se fue? Los técnicos se han dado cuenta que hay muchos técnicos que llegan, ya, pero se van de Chile y a los 2 días están en Perú. Están en Perú. Hay un caso de un ex técnico de O'Higgins. Y después, y yo lo sigo, en Ecuador. Pero bueno, son Guardiola. De verdad está lleno. Entonces, eso es lo grave. Porque desde mi punto de vista, la sociedad, no todas, algunas traen al técnico y le dicen, Sí. aquí me lo contó Ronald Fuentes. Tienen más convicción. Aquí están los refuerzos. Claro. ¿Qué hizo Anselmi para llegar al Porto? Todo lo que... O sea, finalmente sin gran currículum recorrió gran parte de Sudamérica, México y después llegó al Porto. Increíble. Para mí eso no es meritocracia, hay otra cosa. Hay otro conducto para situarlo en ese lugar. Hay algunos que esto es como todas las actividades. De pronto dicen, oye, no sirve esto. Yo llevo 32 años en el medio. Por ahí. Partí el 87 con el Mundial Juvenil. Hay que sostenerse. Voivoda, que vino a Calera y pensábamos todos que el técnico y Voivoda, bien, se fue a Fortaleza. O sea, tú dices, hay buenos y malos también, ¿ah? No es que todo... Es que tampoco es que van sea a malo. apostar a malos. Po. O sea, A mí lo que me costó mucho entender es otro cuando tema. yo estuve en la NFP, y bueno, sí, ahora lo entiendo mucho más, esa connotación negativa de los clubes cuando habían convocatoria. Pero no todos. No Es todos. histórico eso, ¿ah? Connotación negativa. Espérame, no sé, algún director deportivo, sin dar nombre. ¿Me vas a decir que yo te estoy perjudicando porque te estoy llamando 4 o 5 jugadores? Eso pasa. Es una cosa que a mí me costó Es de un loco. mundo. Y yo digo, ¿cuál es la contradicción? ¿Pero por qué? Era evidente. Entonces yo decía, constantemente, una imagen constante de que ellos te estaban haciendo un favor a ti. Entendiendo que cuando un jugador va a una selección, un partido de selección, ¿cuánto vale? Debe valer, no sé, en términos cuantitativos, si hiciera un estudio, 10 ¿Y partidos. cuál es tu lectura? buenos. Es Mi difícil, lectura ¿no? es que al final es difícil entenderlo, pero al final es el arte de los, yo creo, entre el arte de los feudos, mis objetivos personales mis objetivos como organización en un club no son los mismos de la federación y yo mando al final, porque al final el Consejo de Presidente es el que manda. Lamentable. Entonces al final, tú sabes que nosotros por culpa del estallido social, nosotros íbamos a ir una sub-23 a un cuadrangular a España, confirmadísimo, ahí en las Islas Canarias, maravilloso. acuerdo. Igual que Toulon, nosotros fuimos con Toulon, nunca más Toulon después. Y la importancia de tener 7, 8 o 9 Y partidos. Chile fue por muchos años, le fue bien muchos con distintos años. técnicos. Y entendiendo la Con Basay, importancia entre Bielsa. cabros, entre jugadores que ya son titulares, entre 20 y 22 años, maravilloso kilometraje, kilometraje internacional, Absolutamente. que es tan importante. Que lo hizo por mucho tiempo Católica, seguramente tú fuiste a muchas giras. Pero tú te das cuenta, y para muestra un botón, el número de jugadores que jugaron después fueron una realidad en el fútbol profesional. Colo-Colo iba a Así de mundialitos también. simple. Así de simple. Pero para terminar el punto, al final se suspendió por el estallido social, pero por voluntad de los clubes. Los clubes no quisieron prestar a los jugadores. Y al final yo obligué a los directivos en ese minuto a que les pagáramos igual. Claro, no es plata mía, pero a mí me dolió porque la organizadora del torneo se quería morir. No entendía nada. No tenía un reemplazante para Chile. Y Chile en ese minuto era agente importante a perfectamente nivel pudieron ir, internacional. ¿no? Perfectamente, fue un tema de voluntad, nada más. Ya estaba pasando la crisis, no había torneo y un tema de voluntad. No sé, el dineral, y yo los obligué, me demoré unos 3 meses en que pagaran. Mira, yo porque tuve- había que responder a tamaña cagada, porque no tiene otro Absolutamente. concepto. Mira, yo tuve también en esto de pronto y yo no soy un tipo que, reitero, que haga de mis conceptos, comentarios, más que análisis, vaya directamente a la crítica. Pero en algún minuto estaba en Calera, había un partido, creo que era sub-20 o sub-17 con Uruguay, la selección de Hernán Caputo, que se había jugado en La Pintana, Chilevisión transmitió y me dijeron por los fonos, vende el partido para que la gente vaya a Calera. Y llegué a Calera
y no había gente. Y estábamos a 10 minutos de ir al aire, voy al baño, y en eso se acerca un padre con un hijo, y una foto, y le digo, ¿qué pasa? Están las puertas cerradas, me dice. Pero, a ver, para. ¿Están cerradas las puertas? Sí, la gente está afuera. Mira, no quiero entrar en detalles, pero un tipo me dijo, no, y yo le digo, de la NFP, le digo, ¿sabéis que no hicieron la pega? O sea, la pega no se hizo. Me pareció grave, porque la selección que va a Japón, que fue a Japón con el Pollo Vélez, jugaba todos los sábados en el Santa Laura, con televisión. Estas son cosas que no entiendo, como de pronto algunos llamados extraños, en donde digo, pero a ver, no tiene continuidad en su club. ¿Y por qué llamado a la selección? Hay casos emblemáticos y que te cuesta darle una vuelta. Y esa distancia entre el director deportivo con los objetivos de la institución, diciendo, a mí me presiona el cuerpo técnico de turno. Y tú dices, ¿dónde está el objetivo de la organización por sobre el objetivo particular de un cuerpo técnico que viene de paso? Y ahí te das cuenta el problema organizacional del fútbol, en general del fútbol poco desarrollado, donde los objetivos comunes siempre deben empezar. Y ese objetivo común, si un cuerpo técnico de paso, por más que se venga y lo pueden echar a los 3 meses, se tiene que adecuar a los objetivos comunes de la organización, no al revés. Y esto es al revés, cuando ves un medio muy subdesarrollado, el cuerpo técnico de paso es el que ronca, como se dice, por sobre lo demás. Mundo al revés. Ahora, en antaño me acuerdo que sucedía lo mismo, pero no paraba el torneo primero, ¿te acuerdas? Llamaban a muchos de la U, muchos de Colo-Colo y el campeonato no paraba. Hoy día vamos a tener de nuevo una detención de torneo producto del Mundial Sub-20. Este torneo es súper interrumpido, o sea, demasiado interrumpido. ¿Quién puede llevar al callo, como digo yo, la tabla de posiciones? Porque hay partidos pendientes. Se ha ido normalizando entre medio cuando se está prendiendo el torneo. Viene una Copa Chile. Pero acá esto es como el país. No se trabaja mancomunadamente. Uno sabe desde las dependencias de Quilín quién es el que ronca, quién tiene la cercanía. Si bien o mal, en antaño tú tomabas el teléfono y quiero... don Ricardo, ¿podemos conversar? ¿Qué está pasando? Hoy día no hay comunicación. Hoy día se despide Ivo Basay. Poco tiempo tuvo. Espérate. Me llamó un tipo muy cercano y me dice, Ivo explotó, ¿y por qué pero qué pasó? No sabe. Después viene una comunicación de Magallanes en donde no dejan espacio a los comentarios. Comunicación, no tengo nada con el Chocopón, pero no puede ser. Si tú apuestas por Braulio Leal, y que se lo dije al presidente Magallanes un día antes que arrancar el torneo, le dije, es peligroso, y no hay que saber de fútbol, es peligroso, tiene solo elementos jóvenes. Entiendo que quiera recuperar, pero se puede ir, porque la B, tú que la cubres, son jugadores avesados. Ahora llegaron algunos refuerzos. Si apuestas por Braulio Leal, bueno, tiene un equipo joven, pum, fuera. Basay, experiencia, oficio, 2 meses fuera. Entonces es triste ver eso porque no se creen proyectos, porque un poco lo de que en esos años de pronto recibía muchas críticas, pero siempre te hablaron de proyectos, Salá y particularmente Pellegrini, había una unidad técnica, había trabajo sub-23, eso se diluyó. Acá entran y salen los técnicos de la sub-20, de repente estaba el Flaco Leiva, bueno, no está, de pronto llegó a Caputo, no, se fue a la U. En cadete a hacer un trabajo, pero de pronto Caputo fue al primer equipo, o sea, es de locura, ¿no? Van a la selección, vuelven a los clubes. Después del club pueden volver a la selección. Claro. Hay un desorden hay una organizacional del proyecto, de decir tipos de entrenadores, qué es lo que quieren. Algunos tienen un tipo de características. Este es un ejemplo tan vivo en relación a cualquier organización que fuera del fútbol. Yo siempre he hablado, a mí me encanta hablar con Axel Callís también, con gente fuera del fútbol. Yo digo, y hay un punto. Ojalá tuviéramos un cuarto de la formalidad que tienen los procesos de una organización que no tiene que ver con el fútbol. Es todo al revés. Aquí lo único que vale es el fin. El medio... Bueno, él hablaba del ejemplo alemán, de cuál era la organización allá, que también no te generaba esta ensalada informativa también que distancia al hincha.
O sea, eso lo del calendario, de que el campeonato también esté constantemente interrumpido, también volviendo a lo anterior, lo de la multipropiedad afecta a la libre competencia y eso también va generando poca credibilidad en el hincha y se va distanciando el producto. A propósito de eso, ¿tú crees, volvemos al tema del periodismo deportivo, que el periodismo deportivo está directamente relacionado, que hay muchas cosas que también se tienen que mejorar en este sentido de contribuir también al espectáculo? Porque el periodismo, ejemplo, Consejo de Presidente, vamos de nuevo, Consejo de Presidente, presidentes en línea con el periodista. O sea, ¿te acuerdas que en antaño había En consejo línea. de presidente? En línea. En línea. Sí, espérate, en antaño estaba el consejo. Es grave eso, po. Entonces yo digo, Porque ¿qué ¿hasta libertad de punto está expresión bien? después La hay? libertad de expresión, ¿quién Está es el amarrado, responsable? po. Entonces, más responsable el presidente. Pero espérate, cuando dices en línea, En línea, o sea, informándole absolutamente todas las disposiciones y todo lo que dicen. a algunos periodistas. Sí. En Ah, no línea lo con el sabía. periodista. Ya, pues, eso te genera que después exista cero libertad de opinión. No, hay y libertad que la de expresión. información salga torcida también. Información Pero ese confidencial Y ese en periodista, el si es que es minuto. prestigioso, reputado, después va a estar No, condicionado. claro, yo no sé, porque ahí entramos en el tema, ¿quién es el real el responsable? Más el responsable, claro, el presidente que el periodista, pero también el periodista tiene una responsabilidad. Espérate, en antaño tú ibas a los consejos. Arriba habían habilitado una especie claro, de cabinas. Una platea alta. Exacto. Hoy día son cerrados. Ahora, lo que dicen me sorprende. Lo que me cuesta creer, pero también he tenido indicios de que hay gente que trabaja directamente con algunas casas de apuestas y con representantes, me parece, vuelvo a lo mismo, estudiaste 5 años y no estudiaste ética. Tienes que estar distanciado. Ojo, si este programa los financia, porque hoy día ya las casas de apuestas entraron a la televisión Sí, claro. abierta, sostienen... Y están en ojo, todas partes. Yo creo que hay sí. que regularlas, porque están en Europa, son sponsors, Son por una ejemplo. realidad. La liga brasileña está sponsoreada por una casa de apuestas, la liga también es de Argentina, lo mismo, la vimos en algún momento en la camiseta de la Real Madrid, lo que pasa es que están reguladas, hay un proceso todavía Pero yo creo cojo que en detrás Chile. de las casas de apuestas grandes hay 2 o 3 personas, no hay más. Yo rechacé cuando llegó de una casa de apuestas importante, no sé si arrepentirme ahora, muchas lucas. Y dije, bueno, falló esta, y dije que no, porque un abogado me dijo, no, esto puede traer problemas, y la rechacé. No, miro la cifra. Y después de aquello dije, me van a llamar, hay 2 o 3 grandes, no me llamaron nunca más. Porque el abogado de esa casa de apuestas es el abogado de todas. ya sé quién es. Entonces, hay 2 o 3... Es que esa no, po. hay 2 o 3... Sé cuál es. y es complejo ese tema. Así es. Ahora, depende de cada uno la como que con independencia y el cómo me criaron también. Yo estoy lejos del poder. He compartido un café en algún minuto, critiqué, me acuerdo, a Magallanes con Cristiano Galde porque lo querían vender a Punta Arenas. Ojo, me llamó un exalcalde que fue relator. Pasaron varias cosas y me llaman y me dicen, pero negro, un amigo de Cristiano Galde me dice, pero ¿cómo está? Porque la corporación me dijo, se van a llevar Magallanes a Punta Arenas. Y pasaron varias cosas. En el intertanto, me llaman por intermedio y le digo, si quieres tomar un café, yo me tomo. Creo que estaba en Brasil y conversé con Galde. Le digo, tú compraste, ojo, primero, le compraste a un tipo que debió estar más en el fútbol chileno, que era de apellido Palma, Anselmo Palma, que sostuvo el equipo en los tiempos Fernando Vergara en tercera división. Así es. Porque esto a Magallanes prácticamente lo votaron en una conversación, ¿te acuerdas de Alfonso Fe? Y dijo, Sí. yo compro, que era dueño de Plástico Cuenco y otras cosas más. Y metió muchas lucas, un complejo maravilloso en Mayoco, asciende y después, en el ingreso de la repartición de CDF, recibe y vende. Entonces yo le digo al presidente Magallanes, yo soy magallánico desde los 12 años, iba con mi abuelo. Si tú quieres vender, no hay ningún problema. Ojo, yo no estoy todo el demonizando el derecho. lucro. Lo que sí, y lo digo responsablemente porque lo conversé con él, no digas que Magallanes nació en Puerto Natales, Claro. en Punta Arenas. Ese fue un guiño a la guerra de Chile-Argentina por el canal del Beagle. Magallanes nació acá, nació en Santiago. No y hay no que hay ver. ningún problema en que lo quiera vender, pero informa, no desinforma. Como Green Entonces, Cross, que de Santiago se fue a Temuco. Oye, Y Claudio, Delia también. Estamos terminando, pero hay una sección muy interesante que es la roja imbatible, sobre todo para los que estamos con bajón y depre sobre esta nuevamente mundial que no vamos a asistir. Si vamos al 2030 van a ser nuevamente 16 años, igual que el 82-98, pero ahora por haber quedado fuera en cancha. La roja imbatible trata
invitamos a algún sponsor que nos acompañe, partner en esta sección sobre el mejor 11 de todos los tiempos de nuestro país. Ya. ¿Quién es el mejor arquero? Ahí tenéis Bravo, Livingston, Bravo. Cóndor. Bravo, Cóndor. Ya. Livingston no lo vi, creo que fue un arquerazo. Lateral Estoy tirando- derecho. El protagonista del gol más lindo que relataste, dicen por ahí. Es que inevitablemente nos tenemos que adosar a esa selección. Si fue con la del 62, fueron lejos. O sea, no hay que dejar a la del 62. Nosotros en algún minuto en TNT revivimos los partidos y me di cuenta que Jorge Toro era un pedazo de crack y Eladio Rojas que va arriba era un Sí. pedazo de crack. Ojo con la del 74, ¿ah? Porque yo, bueno, hice el libro de Elías Figueroa, pero perdió 1-0 con la postre campeón Alemania, con Franz Beckenbauer. 1-0 también esa Alemania le ganó al gran Polonia de todos los tiempos. O sea, también hicimos un Mira, papel digno, el 74. Espérate, y Isla. además Chile en la disputa del tercer puesto juega con Jorge Toro desgarrado. Digamos que en el 62 no había modificaciones. O sea, no habían cambios. Los que entraban tenían que terminar. Hay tantas historias lindas de ese mundial y hay muy buenos jugadores. Fuyú, Leonel, de verdad. ¿Eran otros tiempos? Sí. Todo Ahora, en proporción, contexto, lo que tenemos que hacer los periodistas. Oye, se me espérate, fue una tenía la pregunta formación acerca- del 62 porque se me olvida. Pues no tenemos tiempo, No tenemos Claudio, tiempo, ya. pero en otro Elías. capítulo. Elías y Y... Quintano, Medel, Ayúdame. Gary, Astengo. ¿Quién? Oh, qué difícil. Don Elías. Lo que pasa es que con Quintano tenían Rápido, una lo primero dupla. que se te venga. Ahí también influye el marketing. ¿Quién llega a cabeza? Porque las nuevas generaciones muchas veces por el marketing y la Es publicidad. que jugó ahí hacen su Gonzalo 11 de Jara, oro. jugó Medel. ¿Quién más jugó? ¿Quién acompaña a Waldo Elías? Ponce antes, un crack. Y yo me quedo con Elías Quintano, ya. Elías Quintano, izquierdo, lateral. El FIFO jugaba de lateral izquierdo, ¿cierto? Derecho. Es que era derecho el FIFO y por la izquierda... Era como el Mumo Tupper, jugaba por los dos lados. Sí, y el FIFO lo dejaría ahí en la banca. Lateral izquierdo... Chino Arias, Jan Antonio. no lo vi a Chino Jambo Arias. Seyur, Es que Jan tenía una potencia extraordinaria. Po. el Murci Roja. No, pues, Volante central. Reynoso dicen que era un crack. Claro, Carlos Por Reynoso. extranjero en México. Mejor extranjero en extranjero. México, gran crack de Audax. Yo ubico ahí a Gary, ya. Listo, como volante Es que- central. es que- Listo. Es De que salida. ese campo, Gary, Charlie, Vidal era... Toma 2 minutos. Ahí están De los tres. ¿De salida quién puede ser? Es que ha cambiado tanto, ha mutado tanto, hoy día de pronto juegan con el volante central y dos interiores. Claro. ¿Cierto? ¿Pero jugaría en enganche tú? A mí me encantan los enganches. Bueno, ahí tenía el mago, no, Valdivia, mago, listo. lo ¿Y que tres era. adelante? Y Matías en el banco. Y Matías en el banco, el mejor Matías, porque el del Villarreal es un Dejemos en el banco 20%. al gran Jorge Toro, extraordinario. Uf, gran Jorge Otoro, ídolo histórico Colo-Colo. Tres adelante. ¿Centro delantero quién sería? Chupete. Caselli. Chupete. Carlos, voy a dejar a Carlos Caselli en el banco Chupete. Ya, ¿y extremo? Sánchez. O quizá acompañando al centro atacante, no necesariamente extremo. Sánchez Leonel. ¿Dejáis a Moreno Sala afuera? Pero es que me estáis tirando. Es que por eso es difícil, por eso es Le una estáis sección atractiva. preguntando, le estáis Ya. respondiendo. Tengo a todos esto. No puedes Espérate. dejar Sala afuera. No. No te digo. A A ver. ver. Lo que pasa es que Sala y Zamorano fueron dos monstruos en un momento muy malo de la. No sé si malo. Goleadores de clasificatoria. O sea, si tú me dices. Pero a ver, Jan, tienes a Caselli, tienes a Zamorano, tienes a Sala, tienes a Sánchez, tienes a Chupete y a Vargas. Dependiendo cómo voy a jugar, ¿no? Si juego Bueno, de eso, visita, juego eso con habla dos. de la rica historia que tenemos también. Sí, juego con dos más rápido arriba, si me toca jugar de contra. Porque, a ver, se populariza o San Paolo empieza a jugar con tres. ¿Te acuerdas que se juega de pronto con uno, con dos líneas de cuatro, con uno, después con dos? Y como con San Paoli vuelve acá, no sé si San Paoli Bielsa, viene con el extremo que le llaman hoy día, si dice puntero está ahí añejo. Salas Zamorano, si van los dos arriba, es que ya el otro día vi una conversación de ellos en televisión maravillosa, porque uno de los dos hacía el trabajo perfecto de tirarse a una de las bandas. Si tú me dices, hoy día es Salas Zamorano, pero a mí lo de Chupete, lo de Caselli, siempre me encantó. Lo de No, Chupete increíble. y lo de Alexis. Alexis es el Sí. goleador histórico de... Bueno, estamos terminando y Ya, eso... ¿nos quedamos con Salas Zamorano? Salo Zamorano, oye, que siga más, estamos haciendo las biografía. preguntas las estudio un poquitito mejor. Oye, y eso habla sobre la rica historia porque finalmente yo estoy haciendo un taller con cabros entre 18 y 22 años y no saben de que nosotros nos sobran los cracks y en todas las décadas hemos tenido crack, o sea, el 60 tuvimos a Leonel, después Elías a fines de los 60, el 70 Elías Figueroa, después Carlos Caselli, tuvimos a Astengo, el Condor Roja, los 90 la dupla Sasay, después toda la o generación sea, la dorada, Copa América Vidal, de Alexis. Córdoba era una tremenda selección. Claro, la incógnita ahora, vamos a tener a
alguien como Caselli en los próximos 10 años, o a la altura de Elías, a la altura de Sala, a la altura de Zamorano, a la altura de Chamaco? ¿Se Depende ve oscuro mucho, el negativo? depende mucho de la continuidad. La continuidad en la medida que se ganen los chicos la opción de ser titulares. O sea, por ejemplo, lo de Marchán en Colo-Colo. Tú dices, bueno, si en ese momento tenías a un centro delantero o a un delantero que lo superaba ampliamente, no. Tenía el chico al de Godoy Cruz. O sea, si el chico entra, tiene enganche, tiene regate, se mete al área, es valiente, dale, Marco. No, es que esa cosa de hay que llevarlo de a poquitito. Yo he visto harto a River. River empieza a tirar jugadores. Bueno, eso tiene que ver mucho con la columna de Ian McNiven en el primer bloque respecto a esta primera nómina que por primera vez, y ya qué bueno que fue así, que no hubo ningún integrante de la generación dorada en esta doble fecha FIFA. Porque finalmente alguien tenía que dar el paso. Y por primera vez ocurre que en la nómina no exista nadie de esa generación dorada. Así que muy bien. Sí, de una vez por todas. Ya, los Vamos. nombres, ya. Bueno, Hagámosle voy a un monumento repasar, a cada uno. Voy a repasar ahora sí el 11. Me ordeno. Nos van Bravo, a matar. Isla, Figueroa, Quintano, Bocellur, Medel, Aranguis, Vidal. ¿Cuántos tengo? 4, Sosá. 3, 7. No, va a ser la Juvenal Olmo que No, dale, que Sosá. perdió el partido argentino. Ya me desconcentré. Hoy me estás pidiendo la 4, 7, mesa. 8. 3 arriba. ¿A quién colocamos arriba? Yo, Oye, qué difícil. Alexis Sasayo. Alexis. Sala para mí seguro. Alexis, Salas, Iván. Sí, porque Salas puede jugar Tres. como extremo, puede jugar enganchado en 3/4 de cancha, es un poliatacante Marcelo Es Salas. que Vargas, me acuerdo, y Sánchez jugaron y rompieron como extremo derecho en Cobreloa. Chao, 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 Ya, chao, chao, nos chao. Gracias a... Hyundai. Dicen que el futuro es cambiarlo todo, pero en Hyundai creemos que también se trata de encontrar el equilibrio. Porque si queremos un mundo mejor, necesitamos avanzar en energía, pero también con conciencia. Descubre la evolución híbrida de los modelos Kona, Tucson y Santa Fe. Más eficiencia, más autonomía, más reflejo de un mundo mejor. Conócelos en Hyundai.cl. Esto fue El Gerente, un podcast original de The Clinic, presentado por Hyundai. Descubre los modelos híbridos Kona, Tucson y Santa Fe en Hyundai.cl, con Ian McNiven y Nelson Oces. El Gerente.